Roteller, catedrático de Economía y y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece esta recomendación que hace FDA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de subir el IRPF y también el IVA, aunque sea temporalmente, para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria? Bueno, yo creo que no es el camino. El camino no es el de la subida de impuestos. Sí que hay otra manera. No estoy de acuerdo en lo que se acaba de decir, de que no hay otra manera de afrontarlo. Claro que hay otra manera. Y la manera es reducir el gasto. Nos hemos metido en un nivel de gasto que no podemos soportar como economía. Y lo que hay que tener es el coraje para decirlo. Y hay que empezar a reducir el gasto en muchas partidas. Se ha convertido toda necesidad en un derecho. Y desgraciadamente no nos lo podemos permitir. Toda familia, toda persona, toda empresa sabe perfectamente que tiene unas posibilidades de gasto, unas posibilidades de nivel de vida. Y como administración pública que ofrece servicios públicos y sociedad, debemos saberlo también. Y no podemos mantener el conjunto de gasto que tenemos ahora mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ajustarlo para poder preservar la gran mayoría del mismo. Pero la solución no es subir más los impuestos, sino no subirlos y cuando sea posible bajarlos. Es más, el de sociedades habría que bajarlo inmediatamente para atraer inversión. ¿Por qué? Porque la inversión es lo que genera actividad económica y la actividad económica empleo, con lo cual sería una medida que favorecería a toda la sociedad. Sin embargo, si subimos impuestos, lo único que vamos a hacer es hacer caer más la actividad económica, incrementar el desempleo y, por tanto, todavía incrementar más el gasto por aumento de prestaciones por desempleo y disminuir más la recaudación. Esos 40.000 millones que ahora mismo se comentaban que iban a bajar, bajarán todavía más si se suben los impuestos, porque en el corto plazo puede recaudar un poquito, pero en el medio y largo plazo mataría la economía por completo. ¿Qué sucede? Que FDA yo creo que lo que supone es que no va a haber el coraje político para reducir el gasto y por eso propone esas otras medidas, pero esas otras medidas son muy de corto plazo y en el medio y largo plazo lo único que harían sería arruinar más a la economía. El ciudadano no puede seguir con esta política confiscatoria de subida permanente de impuestos. No es cierto que tengamos menos impuestos que en el resto de la Unión Europea. La presión fiscal puede ser menor, pero es que como hay que medirlo es por el esfuerzo fiscal, es la presión fiscal entre el PIB per cápita, y ahí tenemos uno de los esfuerzos fiscales mayores de Europa. Hay que contar todo tal y como es y una subida de impuestos sería lesiva para la economía española. Y en caso de tener que subir alguno, desde luego, mejor los indirectos que los directos. Pero en cualquier caso, la solución no es subir impuestos, sino ajustar el gasto a aquel nivel que nos podemos permitir para precisamente preservarlo todo, porque si no, en lugar de ajustes en el gasto, terminaremos teniendo recortes cuando colapse la economía. O sea, no tocar el IRPF para nada. No. El IRPF no se puede tocar, pero si es que cuando se subió 7 puntos el IRPF, la recaudación apenas aumentó y lo único que hizo fue retrasar la recuperación. Sería un error monumental el incrementar el IRPF. Cualquier persona sabe, incluso cualquier neo-keynesiano sabe que aplicar una subida de impuestos ahora mismo es una política fiscal contractiva que todavía reduce más la actividad económica y el empleo en un momento de una caída tan intensa como la que vivimos. Lo único que haría sería intensificar más esa caída. Hay que ajustarse, apretarse el cinturón y salir adelante con esfuerzo, trabajo y no desincentivar el mismo con medidas como sería un desincentivo, una subida de impuestos que disminuiría la recaudación y además podría incentivar la economía sumergida, desgraciadamente. Fátima. Buenas noches, José María. Yo estoy absolutamente de acuerdo, que lo deseable, por supuestísimo, sería no subir el IRPF, que además al final lo que graban y los que lo sufren son las clases medias fundamentalmente, que son los que más tienen que pagar. Pero a mí me da la sensación que, siendo la medida deseable adelgazar la estructura del Estado y adelgazar el gasto público, efectivamente, para empezar tenemos, por ejemplo, 23 ministerios con sus 23 altos cargos respectivos en cada uno de esos ministerios y con sus 23 delegaciones de funcionarios en cada uno de sus ministerios. Podríamos empezar por ahí, pero me da la sensación de que el Gobierno no va a acometer esa reducción del gasto público que también podría conllevar a una congelación de las pensiones, a una congelación de los sueldos de los funcionarios. ¿Qué hacemos con todo ese gasto público que ha generado o que se ha generado durante los últimos años?
Vamos a ver, lo de los ministerios, una reducción de los mismos puede estar muy bien estéticamente. Desde luego no es estético que se haya incrementado como se ha incrementado el número de ministerios, de asesores y de altos cargos. Pero siendo eso antiestético y no deseable, y que una reducción sería ejemplarizante, no es donde vamos a tener el problema de reducción del gasto. El gasto hay que abordar las grandes partidas de gasto y hay que abordarlas precisamente para poder preservar el grueso de estado del bienestar que tenemos. Si no se hace, cuanto más tiempo se espere, no es que habrá congelación, es que habrá recortes, y esos recortes serán tanto mayores cuanto más se retrase el problema, cuanto más se enquiste el problema. No puede seguir creciendo la deuda pública como está creciendo, no podemos seguir acumulando déficit tras déficit. Todas las medidas, cuando se insistía en que no se podía incrementar el gasto público con las medidas adoptadas en aquellos viernes previos a la campaña electoral, en el que se gastaron al menos 10.000 millones de euros, bueno, pues todo eso lo único que ha hecho ha sido crear más gasto estructural, que ahora, claro, habría que ajustar, habría que recortar y sería todo mucho más duro. Es verdad, es posible que el gobierno no esté dispuesto, y eso es muy probable, pero será un error y lo único que nos conducirá será a una caída mayor de la economía. La única solución ahora mismo, como cualquier familia, como cualquier empresa, como cualquier persona, es ajustarse el cinturón y adecuarse a sus posibilidades de vida. Y eso le tiene que comprenderlo bien la sociedad. El dinero público, aunque haya alguien sentado en el Consejo de Ministros que dijese en su momento que no es de nadie, es de todos los contribuyentes, no crece en los árboles y no es sostenible ese ritmo. Por mucho que se incrementen los tipos impositivos, eso arruinaría la actividad económica y no se conseguiría la recaudación, con lo cual tendríamos un gasto público más elevado, creciente y estructural, una recaudación que no crecería y un déficit y una deuda que cada vez serían más abultados, con lo cual la situación sería insostenible. Si nosotros hacemos las reformas, se podrá ajustar mejor y preservar el grueso de los servicios públicos. Si nos tienen que venir a hacer los cambios y los ajustes desde fuera, aparte de que sería algo poco deseable por la propia soberanía nacional y demostraría que no sabemos hacer las cosas cuando sí que se pueden hacer, si se hacen bien, se producirían unos recortes mucho más importantes y ahí sí que podríamos estar hablando de una situación dramática para pensiones, para empleados públicos y para una serie de servicios esenciales que se puede preservar en una gran parte si se hacen las cosas como se tienen que hacer. Pero si seguimos con la idea de incrementar el gasto, incrementar los impuestos, a lo único a lo que nos va a conducir es a un empobrecimiento como sociedad, a una sociedad subsidiada en lugar de una sociedad próspera que intenta salir adelante por sí misma. José María Rotellar, profesor, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta la próxima ocasión.